¿Eso? No, lo que... Ya le permite compartir ya. Sí, sí, se logra visualizar. Gracias. Señorita Mónica. Sí, Señorita Mónica. sí, Sí, dígame. ¿qué tal? Buenas tardes. Primero va a iniciar la señorita Marta mostrando un PPT como presentación y ya luego le damos pase a usted. ¿Le Sí, parece? no hay ningún inconveniente. Ya, Gracias. 4:10 empezamos. Ok. Ok, buenas tardes, gracias. Muy buenas tardes con todos. Les habla Marta Vázquez, la gestora académica. Mientras iniciamos en unos minutos, les voy dando algunas indicaciones sobre las actividades que deben realizar en el curso. Por favor, tengan cuidado a la hora de ingresar con sus audios. Como les decía, mientras esperamos a que ingresen los demás alumnos, vamos dando indicaciones sobre las actividades que debemos realizar en el curso. Ya a través del chat, a través del correo también, y ustedes cuando han ingresado a la plataforma del ENSAM han podido verificar que tenemos dos actividades importantes para la aprobación del curso, ¿no? Una es realizar el mapa conceptual solamente de la unidad 1, ¿no? Es con toda la referencia de la unidad 1, no confundan. No es de todo el curso, sino de la unidad 1. Ustedes ahí pueden encontrar, se los he enviado también por el grupo, los procedimientos, la rúbrica, y si tuvieran algún inconveniente,
comuníquense con nosotros, ¿no? A través del WhatsApp, tienen mi número también privado, en el cual me pueden consultar también con el ingeniero Jonathan si tuvieran algún problema técnico. Eso es referente a la primera actividad. La segunda actividad es la realización de un plan de intervención. El plan de intervención igual tiene una rúbrica y también hemos incluido ya el formato, ¿no? Todos los procedimientos que ustedes pueden seguir para realizar esa actividad. Igualmente, creo que el lunes o martes voy a estar invitándolos a todos los que necesiten de repente hacer alguna consulta, no puedan realizarlo, o requiera algún apoyo técnico para poder realizar el plan de intervención. Voy a enviarles una invitación para el día martes para tener una reunión y poder conversar al respecto. La idea es poder apoyarlos para que ustedes puedan elaborar ese plan de intervención y porque es el trabajo que tiene un porcentaje del 60% para la aprobación del curso. Ya, eso es lo que les quería decir y ya les estoy enviando la invitación para el día martes. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Siendo las 4:10, damos inicio a la primera sesión sincrónica del módulo 1, aspectos generales del maltrato y la trata de personas en niños, niñas y adolescentes del programa de formación laboral, atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato y trata de personas. Mi nombre, como ustedes saben, es Marta Vázquez, en nombre del doctor Oscar Ugarte y la directora académica Eliana Incio, les damos la cordial bienvenida. Voy a presentar a nuestra ponente, la que nos va a acompañar el día de hoy, para desarrollar esta importante sesión. La especialista que nos va a acompañar el día de hoy es psicóloga Mónica Puello Martínez Moreira. No veo. Moreira, disculpa. El tema es acogida e identificación del caso de violencia y trata en niñas, niños y adolescentes. Nuestra ponente, Mónica Puello Martínez de Moreira, nos va a tocar el tema, como bien lo he dicho, acogida e identificación de casos de violencia y trata en niños, niños y adolescentes. Ella es psicóloga con más de 20 años de experiencia, profesional en el gremio de ONG, sector público y privado. Ella está enfocada en elaborar, coordinar, monitorear, brindar acompañamiento emocional y formar equipos de trabajo. Tiene experiencia en manejo de personal a cargo, disposición, fomento y trabajo en equipo, capacidad para el trabajo en campo, proactiva, extensivo en trabajo de proyectos sociales, especialmente con niñas, niños y adolescentes y jóvenes familias en situación de riesgo social, específicamente con población afectada por trata de personas en sus modalidades. Asimismo, intervención con docentes e instituciones educativas con población en riesgo social, con especialidad en cooperación internacional para el desarrollo y diplomado en recursos humanos. Estimada doctora Puello, le damos la bienvenida y puede iniciar su importante tema. Muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes con todos y con todas. Voy a colocar bien el micro porque leía que no se escuchaba bien. En caso de que tengan inconvenientes en el audio, me hacen saberlo por favor para tratar de mejorar y dar respuesta a ello. Como les decía, bueno, realmente es un privilegio para mí estar en esta primera sesión. Es un tema tan interesante que nos lleva a partir de muchas reflexiones, porque
El término acogida es un término bastante amplio y sobre todo cuando hablamos de casos de violencia y casos de trata de niños, niñas y adolescentes. Definitivamente cuando comienzo generalmente una sesión, hago la salvedad de que soy colombiana de nacimiento, soy peruana de corazón, hace ya 20 años vivo acá en el Perú. Entonces, a veces lo hago porque trato de no utilizar algunos términos, pero por allí siempre hay algunas palabras que no necesariamente son las que se utilizan acá en el Perú. Pero realmente, a pesar de que es un tema bastante delicado y la experiencia de trabajo que yo tengo aquí en el Perú, específicamente en estos casos de violencia y trata, es bastante amplia, es importante mencionar que existen aspectos fundamentales dado que este momento de acogida o de primera atención se van a establecer muchos vínculos con la persona afectada. Vínculos pueden ser de colaboración, vínculos de confianza, se dan este espacio de comunicación, en algunos casos verbal y no verbal, donde se da la posibilidad de que se puedan brindar servicios de la mejor manera. Siempre visualizando servicios de manera integral, porque eso es lo más importante. Cuando realmente nosotros somos operadores de servicio, en este caso operadores de servicio de salud, como lo son ustedes, es necesario tener este panorama y este abanico de alternativas de cómo debemos integrar esta atención. Es necesario partir y conocer lo que la víctima está viviendo en esos momentos, su situación actual, el contexto de la situación vivida, la circunstancia y sobre todo la dimensión del problema. Entonces, por eso es tan importante partir de este marco general de lo que es la violencia y la trata de personas, sobre todo porque si estamos hablando de un caso de trata, conocemos que la situación es más complicada. Yo creo que siempre escucho decir, o muchas personas pueden decir, que a veces no vemos noticieros, que las noticias lo que nos crean es una situación de estrés y de ansiedad ante lo que se manifiesta, ante lo que se dice, etcétera, etcétera, pero realmente si así sea por un puesto de periódico que pasamos y podemos ver en algún aviso que dice en un periódico o en la misma televisión que pueda escuchar uno donde dice el tren de Aragua, los casos de las personas migrantes, sobre todo de jóvenes venezolanas, de cómo está su situación, etcétera, etcétera. Entonces, sí es necesario conocer un poco más y ampliar esta mirada de lo que es este delito de trata de personas. Por ejemplo, antes de ayer, hablaban de unas jóvenes que fueron encontradas en Pasamayito, que han sido asesinadas, que eran estaban en una situación de trata. Entonces, sí me gusta enmarcar bastante esta situación porque el contexto y la dinámica en estos casos donde son víctimas de un delito como la trata de personas y además son víctimas de violencia física, violencia psicológica, etcétera, etcétera. Entonces sí vamos a ir como colocando y haciendo estos paréntesis para dar la claridad a todo este marco teórico de lo que es la acogida ante un caso de violencia. Es importante mencionar que los servicios donde se brinda atención, lo ideal es tener espacios y lugares de espera que estén adecuados, que estén implementados, que estén organizados, que sean espacios propicios para poder brindar una atención adecuada, una atención oportuna y sobre todo ir visibilizando lo que es un proceso de recuperación dentro del rol y las funciones que les corresponden respectivamente. Por ello, existen criterios dentro de los que se encuentran en el tema del contacto específicamente, pautas para establecer relaciones de confianza con las niñas, niños y adolescentes víctimas de trata de personas. Por ejemplo, es importante considerar el tema de establecer vínculos de empatía y de escucha activa. Es fundamental que se sientan que están siendo escuchados, que hay una atención verbal y no verbal, que es coherente ante lo que nos están manifestando en esos momentos. A veces el día a día o el rol que ustedes desempeñan al día cuando se va a un servicio de atención es un momento muy agitado, muy rápido, a veces toca distribuirse dentro del servicio por cualquier tipo de situación que se pueda presentar, etcétera, etcétera, pero sí es importante que uno sea muy coherente en la forma en cómo atiende una persona, que uno pueda manifestar, que la otra persona se pueda manifestar y sobre todo
cuando hablamos de personas que están afectadas por violencia, es necesario y fundamental no juzgar, no criticar, no regañar. A veces nos vamos más, y aquí es donde se habla de esta dicotomía de la víctima ideal y de la víctima real. Es decir, cómo esperamos que se va a presentar esta víctima y cómo realmente es la víctima. A veces cuando pensamos en una víctima y realmente puede pasar, esperamos a una persona que venga o maltratada o golpeada o llorando, y no necesariamente puede ser así. Yo he tenido la experiencia de trabajar muchos años, más de 14 años en Lima Sur, en San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Lurín, Pachacamac, y todos los distritos que hacen parte de Lima Sur, y realmente a veces uno piensa, trabajaba en esa zona específicamente en temas de explotación sexual, y también en prostitución. Aquí hacemos la diferenciación cuando hablamos de explotación sexual, es cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, cuando hablamos de prostitución es con personas adultas. Entonces, a veces cuando veíamos a las adolescentes que eran víctimas, pensábamos que podíamos encontrarnos con una joven en estas características, en estas condiciones que les mencionaba inicialmente, pero no, por el contrario, ellas en algunos casos no se reconocen como víctimas, se muestran retantes ante la situación o ante la ayuda que se le puede estar brindando, sienten que no necesitan ningún tipo de ayuda, y por el contrario uno mismo como operador empieza a pensar, pero si se les está brindando, se les están dando condiciones, ¿por qué no lo reciben? Entonces allí es donde empieza esta dicotomía, y es lo que puede causar también cierta confusión para nosotros como operadores si realmente estamos frente a una situación de una afectación de una persona ante una situación de violencia o ante una situación de vulneración de derechos. En este caso específicamente lo estamos enmarcando en trata de personas. A veces también nos encontramos con personas que se van a atender a los servicios, que son personas afectadas, y parece que estuvieran como programadas en lo que van a decir, en lo que están, en cómo van a responder, en los pasos a seguir, en cualquier cosa, pero aquí es importante decir que tienen conductas de respaldo a veces ante el victimario o ante la persona, ante su tratante, y niegan cualquier situación que puede estar, o ante su agresor en muchas ocasiones. Y cuando ellas están mostrando todo lo contrario, aun cuando están diciendo no, a mí no, yo no estoy pasando por esa situación, pero se nota, y hay muchos indicadores que los vamos a mencionar más adelante. Por ello es importante comprender la situación, no interrumpir, no cortar esta relación de empatía que se puede estar generando. A veces somos o podemos ser un operador donde es la primera vez que va a un servicio y que se siente escuchada y valorada. Verificar si la persona comprende lo que se dice. Esto es importante, ir validando realmente si la persona comprende lo que está diciendo, si de repente se le está hablando demasiado rápido, o si estamos asumiendo que está comprendiendo la información que se le está brindando, y por el contrario lo que estamos haciendo es que la persona se confunda o que pueda en cierta medida sentir que lo que ella está manifestando no necesariamente es lo que nosotros estamos respondiendo o dando respuestas dentro de los servicios. También se debe tener en cuenta como una pauta no corregir el vocabulario. A veces pueden expresarse de manera diferente y es necesario comprender que ellos vienen de un proceso de socialización previa como cualquiera de nosotros. Por eso es que yo siempre también hago pues la salvedad de que yo soy colombiana, y no necesariamente por el vocabulario, cuando entendemos el término vocabulario, pero sí porque a veces alguna palabra que pueda crear algún tipo de confusión o alguna expresión que yo pueda decir. Entonces sí es importante comprender el proceso de socialización previa, y como les decía, sobre todo si es una situación de trata de personas donde ha tenido una vinculación en una situación de repente en ocasiones de calle, aun cuando ahora por los medios tecnológicos no necesariamente las víctimas de trata están en la calle, muchas veces están contactadas a través de los medios virtuales, y es por allí donde hacen el contacto y todo el sistema de atención a los clientes que pueden conseguir. Entonces, recalco que por eso es necesario el poder sentirse ellas escuchadas, ellos escuchados, y es importante para nosotros tener en cuenta qué es lo que les está pasando. No prometer cosas que no se van a cumplir. En ocasiones el servicio no puede cumplir con todas las necesidades que pueden manifestar o con las que se pueden detectar,
por ello no debemos prometer cosas. Si no está la necesidad que la necesidad que se está manifestando no se va a poder dar respuesta, se le puede decir que hay otros servicios donde se puede derivar y se le puede dar otro tipo de atención o atención complementaria a lo que está necesitando, diferenciar qué se puede hacer en esos momentos. Es importante estar atento a las necesidades e identificar las urgencias, por ejemplo, las necesidades de repente de seguridad, necesidades básicas o primarias, por así decirlo, e irlas también organizando o considerando que hay necesidades a corto, a mediano y a largo plazo, desde el rol y las funciones que se cumplen. También es necesario el ofrecer la confidencialidad, como su nombre lo dice. El hecho de dar confidencialidad es brindar que en el momento de que brindan los relatos no haya distracción, que lo que se verbalice se va a guardar con discreción, que hay información que de repente no se va a necesitar y que es información netamente para el ámbito de trabajo de ustedes como operadores de salud, y que de allí se va a ver en adelante qué es lo que va a necesitar y cómo el resto de información va a pasar a información reservada. Asimismo, en esta misma línea, en el tema del contacto, en el caso específico de niños, niñas y adolescentes, es importante tomar en cuenta que existen pautas de acuerdo a la edad y a las características en la etapa de vida que se encuentre y que estas deben ser valoradas. Por ejemplo, es importante que haya un adulto responsable acompañando una entrevista. Esto va a depender mucho de la situación específica de cada caso, porque en ocasiones esta persona adulta está involucrada en la situación de violencia o en la situación de trata, o en ocasiones el niño, niña, adolescente no quiere que esta persona o este familiar específicamente que lo ha ido a acompañar entre a la atención. Entonces es importante considerar y tener en cuenta la opinión del niño, niña, adolescente que está en el servicio. También hay que procurar traducir. Siempre es importante que si no se comunica en el idioma, en la lengua, siempre tratar de dar respuesta a esto y no limitar el servicio o la atención que se está brindando bajo que no se entiende o no hay una forma de establecer un diálogo con esta persona. Y esto tiene que ver con las estrategias que se cuenten desde el servicio para encontrar una solución. Sabemos que hay instituciones desde el Estado que brindan esta facilidad de poder garantizar traductores. Entonces hay que conocer y saber de qué forma podemos contactarlo en el caso que tengamos un requerimiento específico al respecto. Considerar que la persona que atiende debe estar siempre entrenada y brindar las mejores posibilidades de ayuda. Evitar la revictimización es una palabra que siempre escuchamos y es uno de los problemas que en muchos de los servicios de atención o en algunos de los servicios de atención se presenta, porque en ocasiones operan como islas y no coordinan, haciendo que la víctima tenga múltiples entrevistas, que puedan causar confusión. A veces, hace un tiempo estuvimos en un operativo ante la mendicidad, la trata de personas con finalidad de mendicidad. Específicamente, pues, acá en Miraflores, fue en la comisaría de Miraflores estuvimos, y dentro de las entrevistas que se estaban haciendo en el momento, habían unos niños que decían, es que yo no sé ya con quién he hablado, porque todos los que se me han acercado, ya yo le dije eso a la señorita del chaleco rojo, y claro, volteaban a ver el chaleco rojo, eran varios de los servicios del Ministerio de la Mujer, ¿cierto? Entonces también de qué forma también nosotros podemos no trabajar como isla, sino podemos engranar servicios, engranar la forma en cómo se da una atención. Recordemos que revictimización, y aquí sí quiero hacer un paréntesis, se entiende no solamente con el hecho de repreguntar, porque hay veces que se necesita preguntar alguna información que es básica para la atención que se está brindando, sino se entiende como revictimización también el momento en que la persona cuyos derechos fueron vulnerados por la comisión de un delito va a volver a atravesar por esta situación humillante, pero esta vez básicamente por parte de las instituciones o representantes que mediante la omisión, acciones directas o trato discriminatorio van a ejercer sobre la persona que ha sido víctima. Es decir, no es producida como el resultado directo del acto delictivo, sino como la respuesta de las instituciones y de las personas hacia la víctima. Por ello,
Hay acciones específicas que revictimizan, por ejemplo, la estigmatización, el señalamiento negativo hacia una persona, difundir su identidad, no respetar la intimidad ni de ella ni de su familia, poner en duda la versión de la víctima, preguntarles detalles innecesarios relacionados a la situación que está viviendo o hacer preguntas que definitivamente no son necesarias para la atención que se le está brindando. Otro punto importante es el tema de la escucha activa, que ya se va a seguir mencionando y es básico y fundamental. A veces hasta el ruido mismo del celular nos puede distraer y nos puede hacer perder esta atención que tenemos cuando llega algún mensaje o cuando estamos esperando algún tipo de información o estamos haciendo el contacto con alguien y llega y tomo mi celular, intento ver o lo intento hasta silenciar porque está sonando y me olvidé colocarlo en silencio y ya perdí esta conexión y esta escucha activa que estaba teniendo con la persona. Por último, y no menos importante, en ninguna circunstancia la persona asociado al delito, el tratante, el agresor, puede estar en el mismo espacio. Es fundamental la diferenciación de los espacios, dado que la víctima nunca debe estar cerca a su victimario. Por ende, en lugar de cuando se brindan las entrevistas, es necesario un lugar privado para poder recoger su relato. Recordemos que acogida, ya estábamos hablando inicialmente del contacto, ahora vamos a pasar a la acogida. Recogemos que acogida significa recibimiento, es este recibimiento que le ofrecemos a una persona cuando llega a un lugar. Por ello es importante que en el momento de la acogida se debe evitar ahondar en los detalles de los hechos criminales que han sucedido. Los datos van a ser parte del proceso penal. Esta información del hecho criminal va a ser parte de un proceso penal. Por ello, se busca información recogida que sea específicamente para el campo, para el servicio que ustedes están brindando. Sin embargo, no hay que dejar de lado información que pueda permitir o que pueda servir para la intervención, ya que como operador me coloco en contacto con otro servicio, ¿cierto? Otro aspecto importante es que la atención que se brinda es personalizada, el tiempo debe ser el tiempo necesario, debe ser acotado a lo que se requiere, no necesariamente tiene que durar muchas horas. A veces se ven algunos de las atenciones de las situaciones de trata de personas que pueden durar 6 horas bajo un servicio de declaración o de entrevista para poder levantar toda la información. Entonces, es necesario considerar que el tiempo debe ser el necesario y el que realmente no es lo mismo una persona que esté 1 hora, una persona que pueda estar 6, ya el nivel del cansancio, de agotamiento, de afectación va a ser totalmente diferente. El estar alerta ante una sospecha de ser víctima, si en el caso se identifica que hay un victimario y que este no ha sido identificado, se debe entrar en contacto con otros servicios de justicia. Por ejemplo, en el caso de trata de personas hablamos de la Fiscalía de Trata de Personas, o de violencia familiar, también hablamos de la Fiscalía de Familia y seguimos el conducto para poder derivar la situación y ser un canal para poder llevar esta información de denuncia. Brindar un ambiente de seguridad y de privacidad, eso ya lo habíamos mencionado. Es importante también considerar el periodo de reflexión. Yo siempre coloco el ejemplo partiendo de nosotros como personas que en estos momentos no estamos siendo víctimas de un delito. El periodo de reflexión es este tiempo, este espacio para poder tomar una decisión informada. Yo creo que el periodo de reflexión se aplica en la vida diaria de todos nosotros. Y este tiempo, este momento, este espacio que tenemos para tomar una decisión, por ejemplo, hasta en el momento donde estamos, cuando nos estamos desempeñando laboralmente. Mando el correo primero o mejor llamo por teléfono. Entonces, como esos segundos, instantes, minutos para nosotros poder tomar... ¿Perdón? Para nosotros poder tomar una decisión informada, es decir, en el caso de las personas que han sido víctimas, es para poder asimilar la situación, las consecuencias y generar mecanismos emocionales necesarios en el caso se puedan generar en ese momento, así como se plantea en los derechos. Es importante que este periodo de reflexión ahora también es considerado en los derechos desde el protocolo intrasectorial del Ministerio de la Mujer, en los derechos que tienen las personas afectadas por el delito de trata de personas. Esto viene en conjunto con la situación emocional, es decir, el hecho de ser atendido con paciencia,
sin presiones, considerando el estrés postraumático que está atravesando y sobre todo partiendo de que muchas de las personas que han sido víctimas, sea de violencia o sea de trata, como le estamos hablando específicamente ahora, vienen de una situación donde hay un trauma y una situación traumática vivida y que esto en ocasiones va a generar situaciones de estrés y manifestaciones también de crisis que se pueden señalar o mostrar de diferentes formas. Entonces, esto en cuanto al tema del contacto y de la acogida de las víctimas. Yo he ido diferenciando por los temas para ir como haciendo este pequeño pare entre un tema y otro de los que vamos a abordar en la tarde de hoy. Ahora vamos a hablar un poco, sin embargo, los voy a ir engranando definitivamente acerca de las manifestaciones e indicadores de la violencia y del maltrato. Y aquí vamos a partir de, en ocasión... Y después solo escuchaba muy ahí en la... Hola. 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 Sí, la Escuchaba... escuchamos. Gracias. Es que escuchaba a una persona que decía algo de la escucha y pensé que era que no me estaban escuchando. Muchas gracias por responderme. En caso me dejen de escuchar, por favor, me avisan. Entonces, hablaba en este caso que vamos a partir del tema de que en ocasiones las manifestaciones de violencia no necesariamente se van a notar de manera evidente, sino por el contrario, hay que contar con indicadores que nos van a ayudar a identificarlas. Y es importante conocer la dimensión de lo que implica la violencia para poder establecer indicadores más pertinentes a la situación que está viviendo la persona afectada. No dejar por fuera aspectos que pueden ser importantes para identificar casos. Y de hecho, cuando es a tiempo y oportuno, el impacto va a ser mucho mejor. Partiendo de lo que dice la ley 30364, que existe violencia contra la mujer y contra los integrantes del grupo familiar, esto a nivel de contexto en general, la violencia se define como cualquier acción o conducta que le puede causar muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico, y en este caso estamos hablando de violencia contra la mujer por su condición de ser mujer, y que se puede dar en diversos ámbitos. Podemos ver en la diapositiva que estoy compartiendo en estos momentos que tenemos a la mujer en el centro y tenemos algunos ámbitos, desde el ámbito de familia, todo lo que es violación, maltrato físico, psicológico y abuso sexual, entre otras, desde el Estado, perpetrando o tolerando por agentes del Estado algunas situaciones que se pueden presentar, y desde la comunidad, la violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución en el caso de personas adultas, secuestro y acoso sexual, entre otras. Y todo ello, todas estas situaciones que se pueden generar o acciones que se pueden generar es específicamente por la condición o por los actos de la condición de ser mujer. Y también hablamos de la violencia contra los integrantes del grupo familiar. Y cuando se habla de la violencia contra los integrantes del grupo familiar, es toda acción o conducta que causa la muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico, obviamente que es bastante la definición similar a la que manifesté o a la que hicimos en la violencia de la mujer, y que se da en el ámbito de la confianza, o sea, se produce porque se da en el ámbito de la confianza del hogar, de la responsabilidad de cuidado de unos hacia otros, en el caso de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, y donde hay relaciones de poder en estos espacios, que en donde deberían ser cuidados, y que se vuelven en espacios de violencia y de cosificación, donde los colocan en una situación de vulnerabilidad que luego puede ser aprovechada por terceras personas para someterlos y de esta manera aprovechar para exponerlos a situaciones de violencia en general. Desde los tipos de violencia y a nivel de legislación peruana se conocen 4 tipos de violencia. Violencia física, y que hay una amplia gama que puede ir desde la gestación hasta lo largo de la vida,
daño de la integridad corporal o salud, maltrato por negligencia, descuido o privación de las necesidades básicas, entre otras. Violencia psicológica, es decir, denigran a la persona y vulneran sobre todo su dignidad. La violencia sexual ante acciones de naturaleza sexual que se cometen sin consentimiento o bajo coacción, y la violencia económica patrimonial, que es bastante frecuente y que se manifiesta con varias de las tipologías manifestadas, minando de esta forma a las personas. Entonces, esta violencia económica patrimonial se ve en muchos de los otros, o se conjuga con muchos de los otros tipos de violencia. Y sabemos que en ocasiones se da violencia física con violencia psicológica, económica, patrimonial y sexual en un solo caso. O sea, no necesariamente cada caso es único y van a poder visualizarse o conocerse algunos tipos de violencia donde van a fluctuar más de uno de estos que están reconocidos desde la legislación peruana. Haciendo la diferenciación de lo que es la violencia con el maltrato y el castigo físico humillante, luego en la legislación no solo se tiene mencionado lo referido a la violencia, sino también se tiene referido hacia el maltrato, el castigo físico y humillante. Particularmente en el caso de niños hay una norma especial que se dio hace algunos años para sancionar, prohibir este tipo de conductas que estaban referidas al cuidado que se tiene sobre los niños, niñas y adolescentes, pero que en ese rol se tiene, que rol que se debe ejercer hacia ellos, lo que se hace es, se utiliza el maltrato y el castigo físico humillante. El castigo físico y humillante se define como la acción, omisión intencional o no intencional que ocasiona un perjuicio al desarrollo biopsicosocial del niño o adolescente, es decir, que hay una afectación a diversos ámbitos del desarrollo de la persona, al ámbito biológico, social, psicológico, entre otros. Esta es una definición que va a coincidir. No se escucha. ¿Perdón? ¿Perdón? Buenas tardes, no se está escuchando, recortado está. No se está escuchando, a ver, ¿ahora está mejor? Se escucha bien. Se escucha bien, probablemente. Es la señal de los estimados. ¿Sí se está escuchando? Ah, gracias, gracias. Sí, a veces es la señal que puede, pero igual Ajá. lo tengo en cuenta para yo mejorar un poquito y puedan escucharlo de la mejor manera. Es decir, hay una afectación a diversos ámbitos de desarrollo de la persona, como les decía, en el ámbito social, biológico, psicológico, y que esta es una definición que va a coincidir con la intervención que realizan. En este caso, las MAMIS, los módulos de atención al maltrato infantil y del adolescente en salud, estos servicios que prestan ante la identificación de maltratos. La norma define que el castigo físico se puede producir desde un jalón de jalón o de orejas o un jalón específico y que parece insignificante hasta golpe, y en el caso del castigo humillante es llevarlo a la peor condición, es vulnerar su dignidad, privarlo de su propia naturaleza. Siempre se van a dar varios actos de violencia cuando ya hablamos de este castigo humillante. Hay un trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante o ridiculizador. Entonces es importante ver de qué manera se define lo que es el maltrato y la diferenciación entre el castigo físico y el castigo humillante. Es importante y es necesario partir que para poder lograr la identificación en cuanto a las manifestaciones y en los indicadores que se pueden dar, se parten siempre de estudios. Y aquí ustedes pueden visibilizar un estudio que se realizó en Brasil con 14.564 personas o casos en el año 2020, donde se detalla que de 6 a 12 años, y estas cifras coinciden con las cifras de ese mismo año acá en el Perú, coinciden en que de 6 a 12 años la manifestación es más hacia el abuso sexual. El agresor prevalente en niños, niñas y adolescentes de 3 a 6 es la mamá y de 6 a 12 es el papá.
¿Por qué es importante estas cifras o por qué es importante conocer acerca de partir de estas investigaciones para poder alcanzar o para poder llegar hacia los indicadores? Porque van a generar evidencia, recordando que cuando se trata de registrar casos, en ocasiones algunos quedan por fuera porque no se registran bien o los datos no son significativos o porque en algunos casos son archivados. En el 2019 se hizo aquí en el Perú, en Cajamarca, Salcedo hizo una investigación y encuentra también que hay un aspecto significativo que es la violencia culturalmente aceptada y que guarda relación con lo que se ha visto más adelante o que se vio en la lámina anterior acerca del castigo físico y humillante. Entonces, partiendo de esta identificación o de estas manifestaciones, de estos estudios que pueden ir dando indicadores de cómo se va manifestando la violencia, van creando y van sirviendo de muestras para poder ir señalando e ir viendo la forma en cómo se va plasmando la evidencia para poderlos convertir en indicadores. Si no se tiene evidencia, es muy difícil que se pueda considerar los indicadores. Por ello, otra investigación menciona que las personas que han sido expuestas a violencia física durante la niñez tienen mucho más riesgo de aceptar o de justificar la misma durante la adultez. Y esta podría estar vinculada a la valoración cultural sobre la aceptación misma de violencia. Y en este caso fue Rodríguez y Pérez quien mencionan que las personas que han sido violentas tenían más probabilidades de encontrar parejas que tuvieran este tipo de comportamiento. Y esto también va encaminado a lo que son la identificación y las manifestaciones que nos van a llevar a estos indicadores. Estos indicadores están agrupados de manera ordenada, por así decirlo, aun cuando no necesariamente en todo se va a manifestar de la misma forma, y vamos a partir de los indicadores de niños, niñas y adolescentes, indicadores físicos. En base a todo ello, las evidencias van a construir, como les decía, indicadores, van a permitir construir indicadores, los mismos que son dinámicos, porque las manifestaciones de violencia siempre van a ir cambiando y surgiendo nuevas formas, en especial, sobre todo en los niños, niñas y adolescentes, porque realmente no podemos pensar que las manifestaciones de violencia, de repente, anteriormente cuando yo era chica, no necesariamente el hecho de que alguno de mis padres, bueno, nunca sucedió, pero que me alaran la oreja, que me hicieran un jalón de oreja, para mí no podría significar de repente un indicador de violencia, pero definitivamente sí lo es. O sea, porque si estamos hablando allí de un indicador significativo, porque de repente si lo hacían hoy, no justificando el hecho que lo hicieran, pero si lo hacían hoy, lo hacían en la tarde, lo hacían en la noche, lo hacían mañana, lo hacían pasado, o sea, ya el hecho de exponerme ante esa situación y ese maltrato permanente y esa situación va a generar que yo hubiese sido una víctima de violencia, mostrando a través de estos indicadores específicamente físicos el poder haber sido esta persona afectada por violencia. No sé si realmente he podido manifestar, pero esto, lo que quiero decir es que el hecho de que todo va cambiando, todo va en cierta medida, como decimos, avanzando, todo va modificándose, se va a ver reflejado en muchos de los casos, y que estas manifestaciones van a ser dinámicas. Y al ser dinámicos, los indicadores también se van a convertir dinámicos. Entonces, lo que pudo ser o lo que fue hace un tiempo no necesariamente van a ser ahora. Aquí dentro de los indicadores físicos se mencionan algunos indicadores de violencia sexual, de violencia por negligencia, falta de cuidado. Siempre hay que estar alerta que hay indicadores que identifican cualquier situación de violencia. Esto sería una serie de indicadores que se mencionan teniendo en cuenta respecto al mismo cuidado que se debe generar en un hogar para un niño, niña, adolescente. Hablamos de indicadores, por ejemplo, niños, niñas y adolescentes que presentan problemas de salud, que presentan enfermedades respiratorias, estomacales, urinarias, que requieren descarte de infecciones de transmisión sexual, presentan afectaciones de funciones físicas como trastornos gastrointestinales, cefaleas, dolores físicos sin razón. Asimismo manifiestan conductas de trastorno alimentaria como bulimia, anorexia,
lesiones físicas, cuadro crítico de salud, de repente por no llevar algún tratamiento, presentan hipotermia y o deshidratación y algunos mal estado de salud. Y dentro de ellos también siempre se consideran otros porque, como les decía, al ser dinámico no todos van a encajar en estos indicadores físicos que están planteados. También hay indicadores para salud mental, para niños, niñas y adolescentes, trabajados a través de múltiples evidencias, sabiendo que el tema de la violencia se va acumulando, de repente adolescentes con ideación o intento de suicidio, conductas relativas a la ansiedad, el hecho de morderse las uñas, el llanto, el dolor de estómago o otros aspectos relacionados, manifestaciones fuertes de conductas relativas a la depresión, al hecho de la tendencia al aislamiento, expresiones sobre la muerte. Algunos pueden presentar conductas de autoagresividad como el cutting, cortes, quemaduras, síndrome de abstinencia debido al consumo de alguna droga, el hecho de los sentimientos de ira, de culpa, se autolesionan también y el presentar ataques de ansiedad y pánico. Estos son como algunos de estos indicadores de salud mental que se pueden manifestar en niños, niñas y adolescentes. En el caso de indicadores de las necesidades básicas, como pueden ver en la parte derecha de la lámina, está la pirámide de Maslow. Esta es una teoría de motivación que trata de explicar qué impulsa la conducta humana. Esta pirámide tiene 5 niveles que están ordenados jerárquicamente según las necesidades humanas que atraviesan las personas, es decir, la jerarquización de nuestras necesidades ordenadas en base a nuestro bienestar. En caso específico, algunos indicadores de necesidades básicas que se pueden mostrar pueden ser que pueden mostrar negligencia, falta de cuidado o alguna manifestación de violencia. Puede ser la necesidad de alimentación inmediata, de vestimenta apropiada y de acuerdo a la estación, con necesidad de aseo físico. Y como les decía, el hecho de hacer una lista de repente de necesidades, sean físicas, sean de salud mental o sean necesidades básicas, se parte desde esta evidencia para haber podido crear estos indicadores, pero que no necesariamente van a ser los únicos que se van a presentar. Por lo general siempre se marca o se considera la opción de otros para poder identificar a través de la atención de los casos otros indicadores que van a dar cuenta de la situación que se está presentando. Algunas ideas fuerzas acerca de este tema específico es que es importante que se vea este fenómeno como un fenómeno multicausal. La violencia es un fenómeno multicausal y en el caso de la coexistencia se ven hechos previos que van a ir acumulando, que se van a ir acumulando y que se quedan allí debilitando la confianza en los sistemas de protección. Hay tablas de indicadores que son guías que permiten datos que nos van a ayudar a sospechar que estamos frente a una situación. Por eso espacios como estos nos permiten agudizar la mirada que tenemos como operadores, no solamente para entender y comprender el hecho de violencia, que lo podemos ver a diario en la televisión, en la vida real, en algunos casos cercanos que podemos tener, a veces como ciudadanos del común podemos estar expuestos a situaciones, frente a situaciones de violencia, sino también el hecho de poder comprender el contexto, la necesidad, las necesidades y la dimensión de lo que sucede ahora y de lo que puede seguir, de cómo se puede seguir proyectando, avanzando para lograr una atención integral a las personas que son víctimas de violencia. Por ello es importante el poder generar estos espacios que nos va a permitir el fortalecer capacidades y el poder conocer un poco más de información de acuerdo también a la experiencia diaria que ustedes y a los casos diarios que ustedes pueden recibir. La evidencia permite tener indicadores y conocer más la dimensión de la violencia. No podemos tener servicios que actúen por separado, no podemos tener servicios islas, sino por el contrario, es necesario siempre engranar y poder ver la posibilidad de trabajar integralmente. Por ello, como resumen, lo importante es tener registros, indicadores, comprender que la violencia es dinámica y aplicarlo sobre todo a las diferentes dimensiones de la persona para detectar a tiempo y poder reportar
a los servicios de acuerdo a las necesidades específicas. Cuando hablamos de trata de personas, hay manifestaciones e indicadores también que se han podido plasmar y que se han podido ir revisando a medida que este delito lastimosamente ha ido creciendo, y más ahora cuando estuvimos en pandemia, definitivamente las cifras en cuanto a las situaciones de trata han aumentado muchísimo, porque la forma de captación no solamente se da ya de manera como hace muchos años, de repente por el Hospital Mario Auxiliadora, en la esquina de la avenida Pachacuta, entre el Hospital Mario Auxiliadora y la ruta B. Allí había captación a través de estos papelitos o en los puestos de mercado que colocan ofertas falsas de trabajo, o eran algunas de las manifestaciones de cómo se podía captar a personas que luego eran víctimas de trata, sino ahora con el tema de la virtualidad, como lo dije anteriormente, el hecho de haber estado en pandemia también ha creado mucha informalidad en algunos casos. Muchas personas nos hemos visto, o todas las personas nos hemos visto afectadas, y de hecho el tema económico ha impactado de manera mundial y más como país, y con todas las condiciones políticas que hemos tenido nosotros que vivir en los últimos años. Como les decía, yo soy peruana, estoy nacionalizada hace ya varios años, entonces definitivamente con el tema político también y el impacto en la economía que esto ha tenido, hemos tenido mucho incremento de casos por falsas ofertas de trabajo, por empleos informales, por captación a través de la tecnología de información y comunicación. Por ello es tan importante trabajar sobre la identificación de los casos de trata desde las manifestaciones y los indicadores. Es necesario hacer énfasis en la importancia de identificar y detectar los casos. Es necesario partir de lo oportuno que puede ser la intervención que cada uno de ustedes puede realizar desde el rol y la función que cumple. En ocasiones relatan que no es la primera vez que van a recurrir. Una persona que ha sido víctima puede decir que no es la primera vez que recurre a un servicio de salud, que ya es la segunda, que ya es la tercera vez, y de repente las personas que lo han atendido anteriormente no han podido detectar o identificar una posible situación de trata de personas por diversa razón, por diversas circunstancias. Entonces sí es importante, o porque a veces también van acompañados por sus victimarios, entonces es más difícil poder detectar un caso de esa manera, porque la persona que está siendo víctima no va a manifestar o no va a brindar información para poder detectar el caso. Entonces hay que tener como muy afinado el ojo para poder ver desde la perspectiva integral de qué forma debemos nosotros brindar la atención para poder identificar estos casos. Es importante y valioso trabajar sobre los indicadores para la atención integral, que siempre nos van a permitir y nos van a dar herramientas para identificar posibles casos de trata de personas. En el caso de trata de personas, hay subregistro y selectividad del delito. Sin embargo, si analizamos a profundidad sobre los indicadores, encontramos que muchos están enmarcados o construidos sobre la evidencia que arrojan bases de datos de los casos que obviamente han sido atendidos. Hay muchos casos que no están registrados y no necesariamente lo vamos a encasillar en trata de personas. En muchos de los otros delitos que existen, o muchas de las otras situaciones donde se presenta vulneración de derechos, existen en muchos de los casos subregistro, y muchas de las personas tampoco acceden a los servicios, entonces no necesariamente van a tener esta estadística de atención para poder generar indicadores. Por ello que es importante conocer la evidencia que se convierte en un indicador y que es de manera imprescindible para encontrar de dónde se proviene. En ocasiones algunas bases de datos no son muy rigurosas y se encuentran en conjunto de víctimas no registradas, no solo porque no accedieron, como les decía, a ningún servicio, sino porque también el mismo sistema va a generar selectividad y no necesariamente nos va a llevar al universo total, solamente va a considerar algunas
a tener en cuenta algunos ítems o algunos aspectos y otros no necesariamente van a arrojar la información que se está solicitando. Por eso el hecho de la ausencia de bases de datos rigurosas, es importante mencionar que no todos los casos están registrados, solo están identificados y registrados algunos, y además hay una dificultad porque no se registra bien. Por ejemplo, a veces se registra la edad, el sexo, el lugar de origen, la finalidad del delito, pero muy pocos datos sobre el universo de lo que es la situación en sí, y no se refiere a un rigor administrativo, sino que en ocasiones en la parte administrativa hay información que no se registra y cuando se busca o se filtra información, no necesariamente va a arrojar la información que se está buscando y eso hace que no se pueda cuantificar estas cifras y estos números y que después se puedan visibilizar en registros y en indicadores. Recuerden que las víctimas de trata no solo deben ser vistas en el momento en que se ha cometido el delito, sino identificar aspectos de vulnerabilidad que las han llevado a esta situación o que se encuentran en una etapa posterior. De repente fue víctima, yo hace muchos años conocí un caso de una joven que luego como de 6, 7 años, que yo tuve contacto por una situación específica que ella estaba viviendo, se dio cuenta después de 6, 7 años que ella había sido víctima de trata de personas por quien había sido su enamorado en ese tiempo, quien la trajo de Junín a Calima, y realmente en ese momento se dio cuenta y ella no creía y se dio cuenta por información que encontró en la oficina donde estábamos, se puso a leer y allí fue donde ella contó la situación y de hecho ya ella estaba en una etapa posterior, ya ella había salido de esta situación, pero el hecho de haberse dado cuenta, obviamente el efecto psicológico que tuvo, el efecto físico también, porque ella de allí empezó a hilar muchas situaciones que estaba viviendo. Entonces, también qué tan importante poder identificar casos aun cuando la etapa de la trata ya la había vivido y no necesariamente porque vamos a llegar a un tema de revictimización, sino porque ella estaba manifestando y no le íbamos a decir, o en ese momento yo no le iba a decir, no, no me cuente porque te voy a revictimizar, no sé, sino por el contrario, encontrar servicios que le pudieran dar a ella esa atención que estaba requiriendo debido a esa situación traumática que había vivido y que ella no le encontraba una explicación en su momento. Es decir, es necesario, como les digo, estar muy afinados en esto. Es importante tener y estar siempre muy atento a la información que se da y no necesariamente a los datos cuantitativos, sino también a mucha información cualitativa. Es importante también partir de que se tiene un conjunto de casos que son registrados como tales, pero que en ocasiones no necesariamente se van a encasillar o que van a poder permitir identificarse como un caso de trata. A veces hay malas identificaciones y son identificados como caso de trata y realmente no necesariamente pueden ser así. Cuando ya se tiene la información completa, no necesariamente va a ser un caso que fue bien identificado. En cuanto a esto del subregistro y de la selectividad, la necesidad de tener personal capacitado y sobre todo que estén en condiciones de identificar casos, es decir, tener indicadores basados en la evidencia que se puedan aplicar, que puedan ser sobre todo fundados, ver de qué forma. Y como les decía hace un tiempo, el hecho de que a veces nosotros como operadores nos confundimos por la conducta de la víctima cuando hablamos de una víctima ideal o una víctima real, que ya les mencioné que podría o cómo se define esto. Entonces es importante tener al personal capacitado, que esté en condiciones de poder identificar casos, de tener indicadores basados en evidencia, que se pueden aplicar y fundar en instrumentos técnicos que describen y evitar la selectividad por parte del operador, es decir, que tengan procedimientos internos para poder detectar y derivar sin tener ninguna dificultad. El hecho también de cómo espera el operador que se debe comportar esta víctima, que a veces pensamos que solamente la trata de personas es la finalidad sexual, pero la trata de personas tiene muchas otras finalidades, por ejemplo, la mendicidad, el trabajo forzoso, el tráfico de órganos, aun cuando aquí en el país no está
no tiene un registro bastante significativo por la misma falta de registro que puede haber, pero que normalmente se dan también en ocasiones, se pueden encontrar algunos casos de trata con finalidad de tráfico de órganos. Entonces sí es importante como tener todas estas consideraciones, que no necesariamente va a haber un binario cultural en que trata es igual a explotación sexual, trata es igual a muchas otras finalidades que se pueden presentar. Y no necesariamente, como resumen, es importante partir de los indicadores y nuevamente recalcar que en base a la evidencia hay un grupo de víctimas que no necesariamente están representadas y la conducta puede confundir y crear de repente indicadores que no necesariamente se van a visibilizar. Indicadores disponibles, como resumen, se parte de indicadores en base a la evidencia, como lo he venido diciendo. Hay un grupo de víctimas que no están representadas y es importante considerar la coyuntura que tiende a introducir nuevos elementos de la trata, haciéndolos más dinámicos, que pueden crear nuevos indicadores. Finalmente, considerar que los indicadores aportan indicios suficientes para sospechar de algunos casos. Ya les había mencionado el tema de la mayor agudeza que se debe tener en la atención, tener en cuenta toda esta coyuntura que tuvimos del COVID, considerar la trata como un fenómeno totalmente dinámico. Yo me acuerdo que en los años 2006 más o menos, en lo que se conoce en San Juan de Miraflores como la CT, habían algunos casos y para nosotros eran como que, wow, ¿cómo hacen para contactarlas por correo? ¿Cómo hacen para contactarlas por Facebook? Bueno, todavía no estaba el Facebook, sino era el Messenger. ¿Cómo hacen para contactar a las chicas por Messenger? Y de allí las llevan. Como les digo, estaba viendo en esa época temas de explotación sexual específicamente y ya definitivamente es tan dinámico que todo ha cambiado tanto, entonces ya uno tiene que ir viendo y ir considerando que este fenómeno es mucho más que solamente una captación específica, sino que está vinculado a redes, que está vinculado a mafias, que está no solamente nacionales, sino mafias internacionales. Han habido, desde hace mucho tiempo se hablan de muchas mafias que tienen que ver acerca del tema de la trata de personas y como les decía hace un ratito, hace poco se está hablando del tren de Aragua y de cómo está impactando todo esto en los casos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y también en los casos de prostitución, sobre todo para muchas de las mujeres migrantes. Desde los indicadores que se tienen físicos, hay es una señal que algo que está pasando, es importante cruzar con otros datos, es necesario saber qué es lo que está sucediendo y podemos sacar conclusiones, el hecho de que inician relaciones sexuales a muy temprana edad, el tema de las infecciones de transmisión sexual es más asociado a casos de trata con finalidad sexual, al igual que el tema de los embarazos y de los abortos en el caso de las mujeres, el hecho de las afectaciones físicas, los cortes, las quemaduras, tener hallazgos que de repente son inexplicables, pero sí son indicadores que se puede visibilizar, algunos de los que están mencionados, no necesariamente todos, pero que sí es importante considerarlos y tenerlos en cuenta como indicadores físicos. Los indicadores mentales, el temor excesivo, muchas de las víctimas, dependiendo de la situación en que se encuentran, van a tener una valoración diferente de lo que ha sido su situación, tal vez se encuentren en una situación donde van a ocultar información y que no necesariamente van a poder colaborar con el sistema para permitir una atención integral. A veces el hecho de estar todavía en una situación traumática vivida, como les manifesté, las muestras de ansiedad, la desconfianza. Recuerden que muchas de las situaciones de trata de personas vienen enmarcadas o acompañadas de engaños, porque las personas que han sido víctimas de trata han sido engañadas. En cualquiera de sus finalidades han sido engañadas. Entonces es muy difícil generar un espacio de confianza inmediato, así como que ya, porque yo soy quien te estoy atendiendo, tú tienes que confiar en mí. Por el contrario, esa confianza también se la pudo brindar su tratante o la persona que fue su explotador y no necesariamente le brindó todo esto que le dijo que le iba a brindar y a garantizar en el caso de las falsas ofertas de trabajo, esta mejora económica para poder salir adelante y sacar a su familia, etcétera, etcétera. En cuanto a los factores psicosociales, son importantes estos factores
porque de hecho van a ayudar a detectar a tiempo, a tomar medidas adecuadas e iniciar procesos de atención integral. De allí la importancia de contar con documentos técnicos, con respaldo institucional para poder aplicar rutas administrativas que permitan detectar, derivar a una víctima de acuerdo a los sistemas de protección. Recordemos que hay ocasiones donde, de acuerdo a la situación de trata vivida, no tienen vínculos familiares. Últimamente he conocido muchos casos de trata con finalidad sexual de personas migrantes, no necesariamente venezolanas, también varios casos de colombianas que no tienen aquí en el Perú ningún vínculo familiar, que a veces en los casos de niños, niñas y adolescentes, un indicador psicosocial es que no están acompañados por una persona, por un adulto, no tienen dinero en cantidades que no corresponden a su edad o que realmente no se pueden justificar. No viven con familias, sino viven en hoteles donde pagan diario de acuerdo a la zona donde estén, viajan solos o con personas no familiares, ocultan o se resisten a brindar información acerca de su situación real, tienen documentos falsos o no tienen documentos y el arreglo personal en algunas ocasiones es inusual. Entonces nos damos cuenta de esta manera cómo algunos de estos indicadores también ya van dando cuenta de lo que son indicadores y manifestaciones de la trata de personas. En cuanto a la evaluación integral y el plan de atención en víctimas de violencia, vamos a partir de la unidad de protección especial. En este contexto se dictan resoluciones administrativas desde la UPE, es más conocida como la UPE, se dictan resoluciones administrativas para niños, niñas y adolescentes, donde el Estado va a asumir un rol activo en cuanto a su protección. Son espacios, o las UPE son espacios, instancias administrativas que funcionan desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y que actúan en el procedimiento por desprotección familiar de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlo. Tienen un rol que no es jurisdiccional, es decir, no es un juzgado de familia, pero emite resolución administrativa que tiene que ser cumplida y enmarcada en base al principio del interés superior del niño y los derechos. Es un servicio de atención inmediata que busca de manera oportuna y rápida donde los niños, niñas y adolescentes pueden acceder y deben ser protegidos desde las diferentes fases que se dan, desde la evaluación del caso, qué medida de protección se debe brindar. En este caso antes se llamaba desprotección moral, y en este caso ya se le habla de desprotección familiar. Eso es una de las diferencias que hay. Por eso es importante también conocer estas medidas de protección que se brindan. A veces algunas personas o algunos niños, niñas y adolescentes van a los servicios acompañados por algún otro operador y es porque necesariamente tienen una medida de acogimiento residencial, o sea, que están viviendo bajo la tutela del Estado en un centro de acogida residencial, en un CARE o en un CAR, cuando hablamos de personas afectadas, niños, niñas y adolescentes afectadas por el delito de trata de personas, hablamos de CARE, que son los centros de acogida residencial especializados, los que normalmente se conocen como albergues. Y cuando hablamos de personas adultas que son afectadas por el delito de trata de personas, hablamos de hogares de refugio temporal, de HRT. Entonces a veces vemos que van los niños a los servicios acompañados de algún operador y es porque la medida de protección es de acogimiento residencial, o sea, están lejos de su familia, sea porque estén involucrados en el delito y por eso van acompañados de un operador. Y también desde la UPE se elabora lo que es el plan de trabajo individual, que lo vamos a ver un poquito más adelante ya en las últimas láminas. Ya realmente nos falta poco para poder terminar esta sesión del contenido temático. Desde las UPE cuentan con la tabla de valoración de riesgo y la tabla de valoración de riesgo es un instrumento para evaluar los casos que se presentan y las diferentes tipologías, siendo esto un instrumento de apoyo a ver si se encuentran en una situación de riesgo o de desprotección familiar. Y va a evaluar dos aspectos, la afectación o la situación de este niño, niña, adolescente
es decir, si los actos de violencia que han sido referidos por el servicio que los ha derivado o por la misma niña, niño, adolescente, se evalúa de manera multidisciplinaria, en este caso siempre el equipo multidisciplinario de la UPE, y cuando se aplica la tabla de valoración de riesgo está conformado por un psicólogo, un trabajador social y un abogado. El grado, entonces allí se va a evaluar el grado de afectación y la actitud o el comportamiento que la familia ha tenido frente a estos hechos. Si realmente la familia fue la victimaria, se observa claramente si hay algunos actos cometidos contra él o contra ella, y esta evaluación permite emitir una resolución en cuanto a la situación. Aquí pueden visualizar para que tengan de una manera mucho más clara lo que son las tipologías. Del lado izquierdo de mi pantalla o de repente del derecho para ustedes, como lo estamos visibilizando, la tabla de valoración, como bien se ha mencionado, considera cómo se ha identificado. Allí pueden ver la lista de las tipologías que parte desde la violencia sexual, la explotación sexual, la violencia física, violencia psicológica, trabajo de niños, niñas y adolescentes que supongan afectación de sus derechos, vida en calle, mendicidad. Entonces, esta tabla va a poder identificar si la situación se vincula a un incumplimiento de deberes de cuidado de los integrantes de la familia de origen, sea padre, madre o uno de ellos, constituyendo una situación de desprotección familiar. La unidad de protección determina las competencias parentales para asumir el cuidado de la niña, niño, adolescente de acuerdo a estas 11 tipologías, y en este caso del lado de derecho que ven los cuadraditos de colores, allí hay 6 tipologías referidas a la violencia en familia, violencia sexual, y cada una de estas tipologías puede definir si es una situación, como les decía, de riesgo o de desprotección. Por eso es que abajo he colocado R/D, y es porque en el caso de violencia sexual puede ser una situación de riesgo o puede ser una situación de desprotección familiar. En el caso de explotación sexual es de desprotección, de explotación sexual es de desprotección, de violencia física puede ser cualquiera de las dos, de violencia psicológica, negligencia, descuido y abandono. Entonces, realmente desde esta lista de estas 11 tipologías podemos observar que se puede evaluar cuál es la situación que presenta este niño, niña o adolescente para poder declarar la situación de violencia vivida o en cualquiera de las tipologías. ¿Cómo se evalúa? Así como se mencionó anteriormente, hay una entrevista que se realiza al niño, niña, adolescente y a la familia de origen. Esta va dirigida a la situación que vive y no necesariamente si fue víctima de un hecho grave de violencia, que describa la situación traumática que está viviendo, sino más es para conocer el contexto al cual está expuesto o participando como sujeto pasivo. Implica la realización de visitas domiciliarias, no solamente para verificar infraestructura, sino también para, o los ingresos de servicios básicos, sino permite conocer los roles que se dan dentro de las familias, las responsabilidades que se tienen asumidas y cómo se manifiestan ante este niño, niña, adolescente, y la valoración que se tiene ante la situación. Luego viene una evaluación psicológica, que hay que tomar en cuenta una primera evaluación, donde realmente es una evaluación muy corta y se hace un informe o una apreciación que se da, y luego si hay algo más que profundizar, se hará a través del plan de trabajo individual, o posteriormente se puede dar una fase más donde se va a poder levantar toda esta información. En cuanto a las evaluaciones médico-legales, básicamente son de orden físico para saber en qué estado está llegando, qué exámenes se deben realizar, si es necesario hacer algún examen auxiliar, en el caso de haber sufrido una agresión de carácter sexual. Entonces, allí es donde se nota o se evalúa si es necesario profundizar con otro estudio en el caso de en el ámbito de salud. Hay documentos también por parte de administrativos que se deben complementar, y considerar siempre que se debe solicitar una evaluación integral de salud. Por ejemplo, en el caso de un niño o un bebé que no va a manifestar de manera verbal la situación vivida, entonces hay que ver qué otra evaluación integral se puede hacer. Y por último, actuación que permita conocer un poco más acerca de la situación que está viviendo. Y esto es lo que le he estado mencionando para toda esa información que se levanta y que previamente se obtiene
en cuanto a las entrevistas y todo, es para la elaboración del PTI, que es el Plan de Trabajo Individual, que busca establecer un conjunto de actividades, de acciones a realizarse y que deben cumplir ciertos objetivos que están dirigidos a recuperar la posibilidad del niño, niña, adolescente a vivir en un ambiente de familia y desde la familia, de hecho, protegerlo adecuadamente, describe los antecedentes del caso teniendo una cronología de la historia familiar. Es importante también considerar que este PTI debe tener información bastante detallada acerca de acciones y tareas a desarrollar, porque en muchas ocasiones sabemos que de repente cuando se les brinda una atención específica, luego regresan al hogar y van a regresar a una situación igual o peor a la que estuvieron anteriormente. Si no se tiene un trabajo con la familia, es muy difícil poder lograr que se vaya a minimizar o que vaya a desaparecer las situaciones de violencia, de maltrato o alguna otra situación a la que haya podido estar expuesto. Esto en el caso de violencia. Y si bien la evaluación integral en el caso de personas afectadas por el delito de trata de personas también es bastante similar, aquí también se va a evaluar la afectación o la situación o la actitud o comportamiento de la familia, y se parte de esta evaluación que también va a contener esta información que les he mencionado anteriormente, porque también se parte de lo que dice la tabla de valoración de riesgo. Específicamente aquí se centran en la tipología número 9, que es la tipología, como lo pueden visibilizar, de trata de personas, y aquí es donde la UP la Unidad de Protección Especial, va a definir cuál es la situación. En el caso específico de trata de personas, en la tabla de valoración de riesgo se habla de trata de personas desde la familia de origen. Ahora puede ser que el caso ingrese a la UPE como un caso de trata y no necesariamente va a ser así. Entonces la UPE evalúa, como les decía hace un ratito, a veces no están bien identificados por los operadores, entonces van a evaluar que se pueda brindar o que se pueda responder ante algunas de estas tipologías. Sin embargo, en el caso de trata de personas, cuando hablamos de trata, es un delito que tiene diferentes causas y se va a realizar mediante la captación, transporte, traslado, acogida, recepción, retención de la niña, adolescente con diferentes finalidades. Cuando un niño o adolescente se encuentra en circunstancias por acción o la omisión de la familia de origen, se configura desprotección familiar. Esta modificación la tuvo relativamente hace poco. Hay muchas situaciones en donde la familia, o hay algunas situaciones en donde la familia no necesariamente está involucrada en el delito y por ende la tabla de valoración dice que si la familia no está involucrada, no va a ser tipificada dentro de esta tabla de valoración en el ítem número 9, sino que se tiene que valorar en otros aspectos, porque la familia a veces era, a veces la familia era señalada que era el culpable de la situación y entonces no necesariamente iba a ser así. Por eso la diferencia aquí, ya para finalizar y poderles colocar un ejemplito y no quedarme solamente yo hablando durante todo este tiempo, es que pueden visualizar en esta lámina que aquí cuando se habla de trata de personas con cualquiera de las finalidades, hablamos de un PTI con componentes de reintegración. ¿Y por qué con componentes de reintegración? Porque es esta forma de cómo realmente se considera, de dónde se parte para poder restituir los derechos. Y no porque en otras de las tipologías se niegue el poder tener la posibilidad de contar con el PTI con componentes de reintegración, sino por el contrario, acá lo que se hace es
tener el PTI, que es toda esta información que les mencioné hace un ratito en los casos de violencia, y se va a complementar, y como lo pueden ver, con componentes de reintegración que van a partir de las necesidades, expectativas y motivaciones. Y esto está establecido por una guía, que allí pueden ver la imagen de tamaño pequeñito, de celeste. Esta guía es una guía de reintegración para personas que están afectadas por el delito de trata de personas. Una guía que está aprobada por Decreto Supremo 009-2019 y que va a mostrar de manera clara los roles y las funciones, incluidas las que tiene el Ministerio de Salud, para poder prestar atención en el proceso de reintegración. Realmente es súper interesante ver la forma en cómo engranan desde las necesidades, expectativas y motivaciones que son levantadas a través de la UPE de esta persona que está afectada, y ver de qué forma se deben identificar los servicios disponibles que hay en cuanto a la atención de los casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de trata de personas. Entonces, hasta allí es como toda la parte teórica, por así decirlo. Sé que de repente la he hecho muy rápido. Supongo que desde los servicios o desde la organización del curso van a poder contar con toda la información. Veo que hay muchos comentarios. Hay el link de asistencia. Pensé que había alguna pregunta. No sé si hasta allí hay alguna pregunta, duda o comentario. Sí, Esther, ¿has levantado la mano? Sí, buenas tardes. ¿Se me logra escuchar? Claro que sí, te escuchamos perfecto. Gracias. Estaba escuchando la ponencia y además de haber revisado ya el material que se nos indicó, solamente que me queda una duda. Cuando usted hace referencia a la entrevista, si bien es cierto, refirió que esta entrevista no va a ser mucho de exploración del caso en sí, sino de la situación, pero ¿cómo estaríamos evitando lo que es la revictimización? Porque cuando hablamos de entrevistas, estamos hablando prácticamente de una entrevista única. Es más, a mí como profesional de salud me da mucho temor entrevistar y averiguar más para que el caso no se desvirtúe. Gracias Esther por tu pregunta, sí queda suficientemente claro. Yo me refería específicamente a la entrevista que se realiza en el caso de poder obtener la información para llenar este plan de trabajo individual que es elaborado por la UPE. La UPE específicamente como unidad de protección especial, y desde los equipos multidisciplinarios que tienen en el momento de la entrevista levantan una información muy inicial. ¿Por qué? Porque ellos no necesariamente, ellos necesitan esta información para poder dictar la medida de acogimiento o la medida de riesgo o de desprotección familiar, como lo decía hace un ratito, pero la información que necesitan es muy inicial porque esto se va a complementar de acuerdo a la situación específica. ¿Qué quiero decir esto? Como son 11 tipologías, como lo pudieron ver, que se consideran dentro de las situaciones a las que pueden estar expuestas, es importante mencionar, antes que me olvide, para que quede mucho más claro, que estas tipologías que están identificadas es específicamente para niños, niñas y adolescentes. La unidad de protección especial también solo atiende a niños, niñas y adolescentes. Entonces, al hacer una evaluación o una entrevista inicial que tenga información muy práctica, muy necesaria, o sea, muy básica, por ponerle un apellido a esta entrevista inicial, esta información va a luego a complementar, va a complementar el PTI, el plan de trabajo individual, pero luego va a ser complementada o profundizada de acuerdo a los servicios que se van brindando. Ya, el PTI hace parte de los servicios, del expediente que se elabora para las situaciones específicas de riesgo de desprotección. En el caso de desprotección, cuando yo hablo de desprotección, es cuando dictan esta medida, como les decía, que se va a un centro de acogida residencial. Entonces, ¿qué pasa allí? Es el equipo técnico quien termina de levantar información de acuerdo a las necesidades, como siempre, evitando la revictimización. Esa pregunta que tú dices y ese comentario que haces de que en muchas ocasiones nos da temor preguntar información porque sentimos que de repente podemos hacer que la persona sea revictimizada, siendo que nosotros estamos cumpliendo el rol o las funciones. Yo creo que sí es necesario, y partiendo de la experiencia de saber
qué es lo que nosotros realmente necesitamos para poder cumplir el rol y la función que nosotros tenemos en el momento en que hacemos una entrevista para poder tener información. Y de allí en adelante, la información, como les decía desde el principio cuando comencé esta ponencia, hay información que para nosotros no es necesaria y que se va a poder levantar de acuerdo a cualquiera de los otros servicios, ya sea para una investigación, por la persecución del delito, de las personas que han cometido el delito, etcétera, etcétera. Entonces, no necesariamente esta información o esta primera entrevista se va a quedar allí, sino que va a ser complementada, va a ser inicial, porque es hecha solamente por el equipo multidisciplinario de la UPE para poder identificar en qué tipología y la situación de afectación que tiene, si es riesgo o si es de desprotección familiar. ¿Sí? Entonces, es en ese sentido, por eso yo hacía la acotación, que esta entrevista es muy puntual, sobre todo en algunos aspectos específicos. Hay alguna información acerca de los antecedentes individuales, acerca de los antecedentes familiares, y es donde se plantean los objetivos que luego, en el caso de que si es víctima de trata, si es víctima de trata, con cualquiera de sus finalidades, se va a complementar con los componentes de reintegración que parten de las necesidades, expectativas, motivaciones, luego de la identificación de servicios disponibles para poder brindar un proceso de restitución de derechos y, como les decía, donde claramente también nombra y menciona, lista algunas acciones específicas que tiene el Ministerio de Salud en este proceso de reintegración para personas afectadas personas afectadas por el delito de trata de personas, sean personas adultas o sean niños, niñas y adolescentes, porque esta guía, como les decía que estaba allí la imagen pequeñita, que no sé si todos tienen la posibilidad de haber tenido la oportunidad de revisarla, de lo contrario, pues a pesar de que no es el tema que se está tocando, que es el proceso solo de reintegración en esta sesión, pero que sí es importante que las conozcamos porque, como les digo, muestra claramente los roles y las funciones que tenemos en procesos específicos como la reintegración en las personas afectadas por el delito de trata de personas. No sé si hay alguna otra pregunta, duda o comentario. Y en el caso de los comunitarios, ¿cómo debe ser la acogida? Nosotras las enfermeras realizamos una primera entrevista. Claro, está bien que ustedes desde los centros de salud mental comunitarios puedan realizar la entrevista, de acuerdo, como les digo, a lo que ustedes tienen establecidos como roles y funciones para poderlo hacer, pero el tema de la acogida es brindar este espacio adecuado, el que la persona se sienta cómoda, el poder establecer un ambiente seguro para la persona, el poder identificar algunos indicadores que de repente la persona solo fue porque presenta, no sé, un dolor de espalda y no está diciendo mucho más allá de que es víctima de violencia o que es víctima de trata. Entonces tener como esta forma o esta manera fina de poder atender el caso, de poder tener una escucha activa, de mostrar mucha empatía para con ello poder lograr esta identificación de casos que es el punto de partida para poder lograr la atención. Entonces, la acogida es como les decía, como define su nombre, es la forma en cómo nosotros vamos a recibir a la persona que va a llegar, es la forma en cómo nosotros le vamos a brindar y hacerle también conocer. A veces desconocen muchos de los servicios que ofrecemos, a veces creen que solamente, y cuando son centros de salud mental comunitarios, creen que solamente van las personas que tienen una afectación bastante profunda o que están locos y son los que van allí, que ya felizmente por el impacto que tiene y la cobertura que tienen los centros de salud mental comunitarios está cambiado bastante, porque inicialmente antes cuando uno hablaba de psicólogos ya era porque realmente se creía que estaba loco, pero ahora nos hemos dado cuenta de que el servicio que se brinda desde los centros de salud mental comunitario es un servicio también que es preventivo y que también va a ayudar mucho a los daños y a la afectación de salud mental que se tienen y que en muchas ocasiones antes era invisible y que no era posible poder recibir una atención desde los servicios del Estado especializada y tan cercana, no solo porque antes no era que no existiera una atención desde los servicios de salud mental, sino que ahora por los centros de salud mental comunitarios y en la experiencia que tengo con muchas personas que han sido afectadas y que se reciben los servicios en los centros de salud mental comunitarios, lo sienten de hecho mucho más cercana a poder acceder a estos servicios. A los centros de salud comunitarios
llegan casos de violencia de los juzgados para tratamiento psicoterapéutico. Junto a ello está su expediente, claro, y en su expediente se conoce mucha de la información que es necesaria para poder lograr información y obtener información para evitar esto, pues el poder repreguntar. Yo sé que como operador una vez necesita tener información que no necesariamente tenga que estar escrita allí y que no es que estemos revictimizando porque la preguntamos, es necesario poderlo considerar desde los servicios que nosotros estamos brindando. Entonces, por ello, sí se requiere y no es que ya yo voy a pensar, ay no, si pregunto ya estoy revictimizando, ay no, si no hago ya estoy revictimizando. Recuerden que revictimizar va mucho más allá de solamente repreguntar y revictimizar también. Hay muchas acciones que revictimizan y también es el hecho de la omisión de la función que yo debo cumplir como operador. Yo conozco algunos casos, no necesariamente en el sector de salud, allí sí voy a hacer la salvedad, donde a veces en algunas regiones donde he ido, me dicen, no, lo que pasa es que la llevé a tal servicio, pero me dijeron que como ya era sábado, ya no, que como era viernes a las 4 ya no, y que mañana sábado no iban a atender. Entonces imagínense, o sea, está revictimizando porque está omitiendo la función que debe cumplir porque ya estaba casi para el horario de salir y por no dejarse quedar unos minutos más, entonces ya no prestó el servicio, entonces esto afectó de una manera específica. Entonces, cómo nosotros también desde la responsabilidad y el compromiso personal, individual y profesional que podemos tener ante la labor actual que estamos desarrollando, podemos hacer que impacte de una manera y revictimicemos con nuestras acciones a personas que vienen siendo vulneradas desde sus diferentes derechos. No sé si hay alguna otra preguntita. Yo tenía un caso pequeñito, pequeñito, que en verdad no lo voy a presentar todo, pero sí me gustaría no dejarlo de presentar. Por favor, les recuerdo que deben registrar su asistencia. Es necesario que puedan colocarlo para que en el chat estoy viendo que están colocando el link. Entonces, por favor, registren su asistencia para que puedan garantizar la participación de usted. Voy a colocar el caso así, súper pequeñito y vamos a tratar de, si alguien me puede colaborar de repente leyéndolo, vamos a tratar de que sea muy corto. Yo lo tengo muy resumido, pero también lo tengo de manera un poquito más larga. Ténganlo por seguro que no nos vamos a pasar del tiempo que tenemos establecido. Entonces, a ver, vamos a compartir de nuevo mejor para agrandarlo un poco más. A ver si ya se puede visualizar. No sé por qué. A ver, voy a tratar de agrandarlo. Acá está. Ya se puede visualizar el caso. Sí, es un Word. Voy a tratar de hacerlo muy resumidito. Es el caso de Micaela Martí, de fecha de nacimiento 14 del 5 del 2006, grado de instrucción secundaria, adolescente de 17 años, nacida en el departamento de Huancavelica, tiene 8 hermanos, proviene de una familia monoparental a cargo de la madre. A consecuencia de la separación de sus padres desde hace 17 años y con una dinámica familiar disfuncional por los antecedentes de violencia, maltrato, insultos por parte del padre hacia la madre. Esta es una manifestación específica de la progenitora. Según sus informes, el progenitor no asume responsabilidad económica con la adolescente. Aparentemente ya habría formado otra familia y su madre cuenta con estudios de primaria incompleta, se dedica a la venta de frutas de manera ambulante y refiere que su hija no le obedece. ¿Quién me colabora con este segundo párrafo que dice situación de la familia de origen? Así bien resumidito para poder. No se ve. ¿Perdón? Sí, Está muy el borroso. post que está mostrando no Está muy borroso. Entonces yo les voy a terminar de leer. Les voy a terminar de leer y les voy a presentar en un PPT donde lo tengo resumido. Dice que la progenitora refiere estar viviendo en el domicilio de la hija, trabaja ayudando a la hija en la venta de frutas y comenta que la persona que asume la responsabilidad de los gastos del hogar es esta hija que es la que vende frutas. Del padre Micaela comenta que radica en Ayacucho, que realmente no cuenta con su apoyo y que a raíz de la situación mencionada, en ocasiones hay problemas en la familia, sobre todo la hermana de Micaela dice que está cansada de mantenerlos, que ya la deben ayudar. Entonces, es allí donde la madre de Micaela conoce en el mercado a una señora que muy fácilmente le comenta que lo que ella hace con chicas jóvenes las lleva con engaños a otros lugares
específicamente con falsas ofertas de trabajo, y luego las entrega a redes que deben fichar. No sé si entienden el término fichar, es cuando van a los bares, y las jóvenes tienen que tomar, o las personas, las mujeres tienen que tomar cerveza con los clientes, y por cada botella de cerveza o jarra de cerveza vendida obtienen una ficha. A eso se le llama fichar, y esta ficha tiene luego un canje específico al momento de finalizar la jornada de trabajo. Hay algunas fichas que pueden costar 2 soles, 5 soles, de acuerdo a lo que les vayan a pagar. Entonces, si por ejemplo ellas se ganan 50 soles por día y tienen 10 fichas más, entonces si cada ficha vale 2 soles, son 20 soles más, aparte de los 50. Entonces, en vez de ganar 50 soles, van a ganar 70 soles porque, por el producto como resultado de la ficha. Entonces dice que la lleva a fichar y atender clientes. La madre de Micaela al inicio lo dudó, pero pensó que Micaela era fuerte y que estaba grande, así que podía trabajar de esa manera, por lo cual decide decirle, pero no le es sincera, y le dice que se va Madre de Dios para ir a trabajar a un lugar. Micaela escucha a su mamá y, sabiendo la situación actual del hogar, sobre todo las quejas específicas por el tema económico, acepta la propuesta, se va. Y al inicio Micaela estaba muy contenta con lo que les estaban planteando, tenía mucha curiosidad de ir a Madre de Dios. Llegó el momento de viaje, le solicitan sus documentos para comprar los pasajes y le dijeron que se iban a quedar con ellos para sacar copia. Llega Madre de Dios, inicialmente le gustó, aunque sentía un poco de nervios, pues no sabía dónde estaba y todo era diferente a Lima. En la casa donde iba a trabajar la instalaron en un cuarto pequeño. Al día siguiente la llevaron a un restaurante bar para que hiciera limpieza, porque la persona que lo hacía estaba enferma, fue la información que le dieron a ella en ese momento. Y luego le piden a Micaela que apoye algunos días en los servicios de las mesas. Luego dijeron que los clientes le pedían que la acompañara y que ella debía hacer eso, y allí es donde Micaela empezó a notar que la propuesta no era buena. Pidió que le comunicaran con su mamá, pero dentro de los acuerdos previos, la madre había pedido que no se comunicaran con ella nunca y que solo le mandaran el porcentaje de dinero que habían quedado, y que prefería no hablar con Micaela porque sabía que le estaba engañando. Sin embargo, la dueña del local siempre le dice a Micaela que el teléfono de la madre está apagado, que no hay conexión, así que Micaela, por no conocer, no tener dinero y estar sin documentos, además de estar amenazada, golpeada y de recibir humillaciones permanentes, no le queda otra opción sino aceptar lo que le proponía. Dice que alcanzó a tener relaciones sexuales con varios clientes hasta el día que tuvo la oportunidad de escapar y pidió ayuda con una señora que vendía desayuno en la esquina, quien la ayuda, la lleva a la comisaría donde la atiende, pero ella se muestra bastante afectada. Entonces, discúlpenme que no se vio bien, también tengo una lámina de PPT donde les puedo compartir aquí en grande para que puedan ver el resumen del casito de Micaela. Y aquí está. De 17 años, de todo lo que les he leído. Y la pregunta es, ¿qué indicadores de violencia o trata de personas identificamos en la adolescente tomando en cuenta el contenido revisado? Tienen la posibilidad de abrir el micro. Yo voy a dejar de compartir para poderlos escuchar o para poder leer los comentarios. Sé que para algunas personas a veces no les es fácil poder abrir el micro porque a veces están en celular y no les permite tampoco o lo que sea. Entonces sí les voy a repetir la pregunta y voy a dejar de compartir. ¿Qué indicadores de violencia o trata de personas identificamos? Según lo que hemos visto. Hemos visto varias cositas, ¿cierto? Hemos visto varias información, varios indicadores. ¿Hubo violencia o no hubo violencia? En el caso de Micaela. Voy a abrir acá en el chat para ir leyendo. Ay, gracias, que me habían dicho que no se leía bien, que estaba borroso. No lo había visto. A ver, ¿hay o no hay situaciones de violencia? ¿Hubo o no hubo? Sí, sí hubo situaciones de violencia física incluso. Muchas gracias, de violencia física. Exactamente, por parte del padre, ¿cierto? Allí manifiestan. ¿Qué más hubo? Dentro de todo lo que hemos, no importa que no esté en orden, no importa que las ideas no estén en orden de lo que ustedes me quieran manifestar. ¿Hubo situación de trata?
según lo que hemos visto. Sí, Sí, ¿cierto? ¿Por qué? porque después la llevan a explotar. Explotación sexual. Exactamente, trata con finalidad sexual. ¿Hay indicadores de salud mental? Sí, También, ¿cierto? ¿Hay violencia contra los integrantes del grupo familiar? así es. También, sí hay, ¿cierto? Y Hay, hay. claro. ¿Y por qué hay indicadores? ¿Por qué están estos de maltrato? ¿Hay castigo físico y humillante? Sí, porque ni siquiera la dejan que se comunique con su mamá. O sea, la privan de su libertad. Exactamente. Y sí se presentan situaciones de violencia de explotación sexual, sí hubo indicadores de violencia física. Gracias a todas las personas que están participando, en verdad. Realmente he tratado de ser muy breve con el caso porque soy demasiado respetuosa con el tiempo y no quiero pasarme del tiempo que me han asignado, pero sí, en un caso así, ¿cómo podemos ver, no? ¿Cómo podemos darnos cuenta que sí hubo violencia física, hubo violencia psicológica, porque además a ella la tenían manipulada? Imagínense también el maltrato que hubo, la violencia por parte de la madre, el castigo que ella está sufriendo, porque además ella está amenazada también. Sería bueno que nos, claro que sí, se los comparto si quieren ahorita mismo por acá, para que lo puedan descargar. Qué buena idea que me has dado, se lo comparto para que lo puedan revisar. Está en Word y no lo voy a poner en PDF, sino se los voy a dejar solamente así para que lo puedan revisar. Allí lo estoy compartiendo en estos momentos. Allí está, caso tipo. Caso tipo, allí les coloqué para que lo puedan revisar. Y así como eso hay mucha otra información. En verdad, les voy a escribir también acá en el chat mi correo electrónico por si quieren información que de repente consideren que yo puedo tener y que les pueda brindar acerca de esto, de repente para las personas que quieran tener más información sobre el proceso de reintegración o algunos indicadores más. Con muchísimo gusto allí tienen mi correo, me pueden contactar, me pueden escribir y si creen que yo tengo información que les puede facilitar, también yo sé que hay algunas instituciones que han creado, hubo violencia, me están escribiendo por parte de la madre de Micaela, esta está afectada emocionalmente porque se fue obligada. Sí, se fue obligada, pero se fue obligada no solamente a ser víctima de explotación sexual, se fue engañada porque ella se fue emocionada creyendo que iba a solventar o apoyar económicamente a los gastos que habían en el hogar, ¿cierto? Y realmente se dio con la sorpresa de que lo que le habían ofrecido inicialmente, que fue a trabajar a un restaurante bar, el primer día la pusieron de limpieza y a los días le dijeron que tenía que ayudar en mesa. Recordemos también que es importante diferenciar cuando hablamos de una niña, niño, adolescente, hablamos de situaciones de explotación sexual y cuando hablamos de personas adultas hablamos de prostitución. Yo siempre con la experiencia digo que a mí me parece que no deberían encasillar en que la prostitución va de cuando las personas son adultas, o sea, de 18 años en adelante. ¿Por qué? Porque la edad mental no es igual a la edad cronológica. Conocemos casos y de eso ninguno me va a dejar mentir, que a veces son personas que son muy jóvenes de edad cronológica, pero muy viejas o mayores, para no llamarlos viejas, o mayores de edad mental. Y viceversa, a veces son muy mayores de edad mental y son muy jóvenes de edad cronológica. Entonces, ahí sí, siempre para mí, en la práctica, cuando ya nos referimos específicamente a la atención de casos, sí es importante señalar que si bien está estipulado de esa manera, hablamos de explotación sexual cuando son niños, niñas y adolescentes y hablamos de prostitución cuando son personas adultas, ¿sí? Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Como les digo, allí he colocado mi correo para cualquier información que necesiten adicional. Con muchísimo gusto se las puedo compartir. Ya les compartí el caso también por medio y en caso de que no lo puedan descargar, me escriben también y yo se los comparto con muchísimo gusto. Es un caso real, este caso de Micaela, obviamente cambiando todos los nombres y guardando toda la confidencialidad, pero sí, si necesitan alguna información, entonces con muchísimo gusto. Explotación sexual, exactamente. En el caso de niños, niñas y adolescentes, o sea, hasta los 18 años, explotación sexual. Muchas gracias por responder. Sí, definitivamente que sí. ¿Qué pasa cuando a nivel cultural se da a las hijas menores a cambio de algo frecuente?
Sí, eso en el tema de trata de personas se conoce como padrinazgo. Se da mucho acá en el Perú, sobre todo en las regiones, en las zonas andinas. Todavía hay mucho esta creencia de que el padrino o la madrina puede mejorar las condiciones económicas, llevándose mayormente en casos y yéndonos a estadísticas específicas, sobre todo, por ejemplo, de Cusco a Lima, de Huancavelica a Lima, algunos casos de Ayacucho a Lima. O sea, Lima es una situación es una región, perdón, no es una situación, es una región de tránsito y de destino para las situaciones de trata de personas. Entonces, en muchas ocasiones se da esta figura de padrinazgo, que no necesariamente para todos se debe llamar padrinazgo, o sea, se puede llamar padrinazgo por las creencias culturales, por la idiosincrasia en general. Entonces, no necesariamente se va a tener ese nombre, pero desde el delito de trata de personas está marcado como padrinazgo. Entonces, sí se sigue viendo y definitivamente cuando la familia ha sido víctima de engaño, es decir, en estas situaciones mismo se da de que le dice, no, yo me la voy a llevar a Lima para que termine sus estudios y que estudiando me ayuda en la casa en algunas cositas o me cuida a mis niñitos y de allí yo te mando un dinero, o sea que están engañando a la familia porque no le están diciendo a la familia que la vienen a traer a Lima a que sea, por ejemplo, víctima de trata laboral a través del servicio doméstico, o que sea víctima de trata sexual, o que sea víctima de trata mendicidad. Una vez se ven los semáforos, muchos niños que uno sabe que no necesariamente son de las personas adultas que los está acompañando. Entonces sí, es padrinazgo. En ocasiones sí están considerados, o sea, la familia no necesariamente tenga que estar involucrada, la familia de origen, porque en ocasiones la familia es engañada. En otras ocasiones, como he puesto el caso de Micaela, la mamá no fue engañada y ahí se ve claramente el delito y según la tabla de valoración de riesgo se declara situación de trata siempre y cuando dentro de la tipología de trata, siempre y cuando la familia de origen está involucrada. Si la familia de origen no está involucrada, se califica con cualquiera otra de las tipologías porque no se puede quitar la patria potestad que tiene la familia del cuidado, porque la familia fue también víctima de un engaño. Entonces, sí, definitivamente en trata se habla o se tiene el nombre como padrinazgo. Para algunas regiones o para algunas situaciones no necesariamente utilizan este nombre de padrinazgo, pero en el caso de trata sí, y es esta figura de engaño a través del querer ayudar a la familia, el traerse a la joven. Y cuando hay conocimiento, como en el caso de Micaela, ahí aún así se acepta, igual se considera trata. Sí, claro, es una situación de trata, o sea, definitivamente lo que pasa es que cuando hablamos de esta modificatoria que tuvo el decreto legislativo 1297, específicamente en su tabla de valoración de riesgo, que fueron estas 11 tipologías que vimos, ahí hay como un vacío legal, ¿no? Porque, y si hay muchas tratas que es por terceros, o sea, hay mucha trata que es las agencias de modelaje, el enamorado, o el mototaxista, o la amiga, o esto, y son víctimas de trata. Y no necesariamente su familia tiene que estar. Lo que pasa es que aquí la diferenciación que hace la UPE es porque en ocasiones le quitaban, como les digo, la patria potestad a la familia, no estando involucrada en el delito. Pero hay situaciones de trata que es por tercero y que puede ser cualquiera de estos otros casos. ¿Cuántos casos no hay de que hay en el colegio se enamora del chico o las agencias de modelaje que estuvieron un montón de tiempo de moda, que eran un medio de captación para jóvenes, chicas muy llamativas, muy bonitas y esto, y las captaban a través de las agencias de modelaje? Pero sí, en el caso de Micaela, sí es un delito de trata. En este caso, sí, cuando la UPE lo valoró como trata desde la familia de origen porque la mamá sabía a qué se estaba yendo Micaela, a madre de Dios. Entonces, allí sí. De repente hay otros casos donde, como decían, padrinazgo, como me estaban mencionando, la familia de origen está engañada, creen que están mejorando las condiciones, llegan acá y no es así. Bueno, ahí sí no, ahí es un caso de trata, sí, pero la familia de origen no está involucrada, entonces no necesariamente dictan una medida de acogimiento residencial, no necesariamente se va a un CAR o a un CARE, sino regresa a su familia y garantizan o refuerzan, fortalecen los factores de protección para evitar que la familia vuelva a caer en una situación de engaño y que la misma persona afectada vuelva a ser víctima nuevamente. Entonces,
Si tienen cualquier otra pregunta que no alcance a responder, me la pueden igual escribir y yo con muchísimo gusto se las puedo responder al correo, no hay ningún inconveniente. Ha sido un gusto, ojalá que hayamos tenido de pronto una captura de imagen de todas las cámaras que no se hayan abierto, que no solamente haya estado hablando con los cuadraditos oscuros, sino que de repente tal vez sí pueden abrir sus cámaras, que siempre es bonito alcanzar a ver algunas otras personas y poder hacer una captura de la participación que hemos tenido, que ustedes han tenido. Muchas gracias por la invitación, por generar estos espacios. Para mí No, siempre- gracias a usted, doctora. Excelente, excelente. Muchas gracias por sus aportes, por toda la importante información que nos ha brindado. Ahora, a ver, sonrían por favor para tomarles una foto a todas las participantes y agradecemos enormemente porque mire, siendo casi las 6, siguen conectadas. A ver, un momentito. A ver, Posen bien, posen bien. seguimos, a ver, seguimos con otra sala. A ver, ya, a ver, un ratito. Los tienes que fraccionar entre los 4 meses. Es Yo un les ciclo. comparto por el WhatsApp que tenemos. Tiene. Posen bien, posen bien. Vamos a ver. Son casi como 777 de forma mensual. Muchas gracias por todos Ya, los mensajes. ok. Gracias. ¿Dónde está? Ok. Ok, muchísimas gracias, A ustedes. doctora, y bueno, esperamos que nos pueda acompañar en otra oportunidad, ya lo estaremos coordinando. El video de esta ponencia la van a poder revisar mañana en la plataforma también, el Word que nos ha compartido la doctora igualmente, la vamos a estar colgando para que ustedes puedan revisar y leer nuevamente el caso tan importante que nos ha compartido la doctora Mónica. No se olviden, por favor, de seguir inscribiéndose. A ver, voy a verificar cuántos ya han procedido con registrar su asistencia. Y bueno, solamente me queda darle las gracias y otra vez reiterar que ustedes tienen un compromiso, el realizar las actividades que nos pide para poder terminar esta capacitación, este módulo 1 de manera exitosa. Tienen que cumplir 2 actividades. Una es el mapa conceptual y el otro es el plan de intervención, ¿no? Como les dije, nos vamos a estar reuniendo el día martes para poder escucharlos si tienen algún inconveniente, si necesitan apoyo, si han visto, si tienen algún problema, algún inconveniente. Ese momento va a ser la hora de poder conversar y ver una solución. La idea es brindarle todo el apoyo para que ustedes puedan realizar el plan de intervención y poder aprobar, ¿no? el curso. Bueno, muy buenas tardes. No se olviden también que vamos a estar terminando esta reunión a las 6 en punto. Todavía tienen tiempo de poder registrarte los que aún no han podido hacerlo. Muchas gracias a todos. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Una consulta, la reunión del día martes, ¿a qué hora va a ser? Bueno, no lo habla directamente. La reunión del día martes, ustedes díganme, no sé si a las 4, 5, para ustedes. 5, por favor, si fuera posible. 5, ok. Entonces nos estamos reuniendo el día martes a las 5. Les envío el enlace por medio del chat. Ok, gracias. ¿Ya? Gracias, gracias. Revisen por favor el plan de intervención para poder escucharlos y poder ayudar. La hermana. Carlos se conocía con la chica. Y también. Sí, perdón.
Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú.